El Perú, sobre todo, ha vivido una época de violencia muy fuerte, en donde también muchos de nosotros podríamos haber imaginado que quizá no habría habido salida o no habría habido futuro después de esas circunstancias. Pero salimos y después de varios años pudimos decirnos a nosotros mismos, oiga, mire nomás, aquella época, aquella circunstancia nos dolió y muchas veces nos ha quedado marcado, pero seguimos vivos y seguimos empujando el coche y seguimos generando mejores resultados. Esta circunstancia va a pasar. El coronavirus va a pasar y cualquier otro problema posterior va a pasar. Lo que no va a pasar es si no sabes manejar las emociones. Y especialmente en esta época, en esta era, en estos tiempos de pandemia, de emergencia, de crisis, es necesario entonces analizar cómo funcionamos desde el órgano más complejo y más importante del ser humano. Como todos sabemos, hay una relación intrínseca entre cerebro y mente, mientras que cuando hablamos de cerebro, hablamos de la parte física. Antes se pensaba que para poder tener una vida saludable bastaba nacer con un buen cerebro, pues ahora se sabe que no es suficiente. Es necesario más bien tener una buena mente para poder tener un cerebro saludable y obviamente una vida saludable. Pues esta relación intrínseca que vive nuestro organismo entre cerebro y mente nos obliga a entender lo siguiente, que si bien es cierto físicamente podríamos estar bien, lo que determina nuestra salud física finalmente va a ser el cómo funciona nuestra mente. ¿Y qué cosa es mente? Pensamientos y emociones. Nada más, pensamientos y emociones. El cómo manejemos de aquí para adelante nuestros pensamientos y emociones va a determinar nuestra salud física y, por supuesto, nuestra proyección en la comunidad, en la vida familiar, en la vida social. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Aprendamos a manejar nuestra mente. Cuidado con lo que en este momento podría estar pasando por nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa por tu mente no es solamente una cuestión de pensamiento y emoción como tal, sino que genera que se segregue químicos en nuestro organismo, los mismos que circulan por nuestra sangre. Esos microorganismos son los que determinan nuestro ánimo, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de actuar y es más, nuestra forma de ser, nuestra forma de proyectarnos. En suma, podría determinar hasta nuestro destino. Cuidado con lo que pensemos entonces. Pues ahora en esta época los pensamientos van y vienen, pero no siempre de la mejor manera. Esta época como que invita, como que tiende, nos lleva hacia pensar de manera muchas veces negativa, a veces pesimista, otras veces autodestructiva incluso. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque para el cerebro es lo mismo imaginar que ver lo que está ocurriendo. Es decir, si ocurre en la realidad, eso es una cosa, pero lo que determina con respecto a nuestra vida no es lo que ocurre, sino cómo pensamos con respecto a eso que ocurre. Así que es muy importante saber pensar, saber manejar nuestra mente, saber manejar nuestras emociones. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Manejar nuestras emociones y manejar nuestros pensamientos determina el cómo tú te vas a sentir. Es muy probable que la realidad sea difícil, sea compleja, sea un mundo VUCA, como muchos conocemos, ¿no? Volátil, incierto, muchas veces incluso ambiguo o simple y llanamente no dimensionado. Por lo tanto, habría que entender que entonces que para el cerebro es lo mismo lo que tú vives realmente, está ocurriendo en ti, en tu familia, hay un enfermo, es muy probable que no se vaya a tener la economía que se quisiera tener, que la empresa podría fracasar, que la producción no podría resultar como hemos pensado, que se nos complique las deudas que tengamos, una serie de cosas. Esa podría ser la realidad. Pero otra cosa es lo que tú estás imaginando respecto a eso, que no podrás salir, que no podrás
revertir esta situación, que esta situación va a continuar. Una serie de pensamientos, muchas veces negativos, y recordemos algo, al cerebro le gusta el sufrimiento increíblemente. Al cerebro le gusta el sufrimiento y por eso nos trae ideas muchas veces decepcionantes, frustrantes o simplemente que nos enrumban hacia el fracaso. Cuidado con eso. Por eso, cuidado con los pensamientos que estemos generando estos días, ¿no? Uno de ellos podría ser esto. Creo que en los siguientes días se va a complicar más la situación o la vida nunca volverá a ser lo mismo. Quizá la gente es egoísta, envidiosa, hipócrita. La gente no cumple, la gente es irresponsable, la gente es indisciplinada, la gente es una... Bueno, en fin, podrías decir lo que te imaginas, pero eso no es hacia la gente la que le está haciendo daño. A ti mismo te estás generando una angustia innecesaria, lo podemos asegurar. O quizá algunos dicen, he leído que son los ricos los que quieren matar a la gente con el coronavirus. No sé, una cantidad de cosas que hemos escuchado en los últimos tiempos. Otros, por ejemplo, me han contado que esto ya es el fin del mundo, porque así está escrito, incluso relacionan con la Biblia, ¿no? Algunos lo pueden presentar así. Nadie nos ayuda, todos son miserables. No sé, es otra posición que podría tener ciertas personas. He visto en la televisión que la ayuda está llegando a todos, menos a nosotros. Esa forma de pensar nos hace mucho daño, se lo puedo asegurar. Nadie nos ayuda, todos son malos. Seguimos en esa misma perspectiva, ¿no? O quizá, ahora sí, de esta no salimos. Todos estamos condenados a ser pobres extremos de aquí para adelante, ¿no? Y yo he escuchado también algunas otras, pero con esta podemos graficar esta parte. El rubro en el que me desempeño, mi profesión, mis proyectos, mi actividad comercial será la más golpeada. O sea, quizá a mí me va a costar mucho más salir. Yo lo veo bien difícil esta situación. No lo veo salida. Esos pensamientos, mis amigos, cuando generamos este tipo de pensamiento, no estamos solo conversando ni pasando el rato. Lo que estamos haciendo es que nuestro organismo se esté rellenando o esté activando lo que se llama la corticotropina y esto hace que finalmente se segregue cortisol en nuestro organismo. Ustedes recordarán que el 30% lo segrega el cerebro y el 70% de cortisol lo segregan las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, con lo cual finalmente te inundas y por eso es que muchas veces el cortisol ataca las defensas. Por eso es que muchas veces sentimos que no queremos, que no insistimos, que no buscamos nada, que ya no nos interesa nada, tiramos al tacho todo, nos renegamos por todo, nos decepcionamos, queremos sentarnos, echarnos al olvido, aunque sea, en fin, eso nos hace mucho daño, ataca al sistema nervioso, el cortisol. Entonces, el pensar negativamente o de manera frustrante no es que esté solamente siendo motivo de conversación, está afectando tu salud, está afectando tu sistema inmunológico y como tal te puedes enfermar, puedes envejecer más pronto, puedes generar muchas veces esa energía, ese ciclo de energía negativo que más bien va a ayudar a que vengan otras energías negativas, porque ya saben ustedes que la energía es la que manda. Por eso es que ayudemos simple y llanamente a las personas a pensar en positivo a pesar de las circunstancias. Cuando decimos eso, no estamos inventando algo, decimos porque el cerebro funciona así. Cuando se habla del cerebro, es justamente esas ramificaciones que podamos ver, mientras que las lucecitas vendría a ser la mente, las sinapsis, pensamientos y emociones. Pero en esas lucecitas hay un doble efecto, se llama electroquímico. Electro porque hay electricidad, se sabe incluso que puedes encender una bombilla de 12 watts o hasta hacer funcionar una licuadora con la energía que hay en la cabeza. Obviamente faltaría solo un enchufe, pero más allá de la parte eléctrica es la parte química, por eso se llama que efecto electroquímico. La parte química, mis amigos, tiene que quedar claro, cuando hay pensamientos de alegría, de esperanza, de motivación, de proyección, estas lucecitas, estas sinapsis, segregan otros químicos, dopamina, serotonina, oxitocina,
norepinefrina, adrenalina, son los químicos más bien que nos animan, que nos entusiasman, que nos invitan a ser mejores o que nos invitan a superar nuestras dificultades. Nos ayudan a generar, se llama neuroresiliencia, esa capacidad que debe tener el cerebro para sobreponerse a las dificultades. ¿Que todo va a estar difícil? Sí. ¿Que la situación económica y que de repente no hay todas las oportunidades que habríamos querido? Por supuesto, pero no es lo que va a ocurrir en la realidad la que nos va a afectar totalmente. Es lo que vamos a pensar siempre con respecto a esa realidad. Y si nosotros no sabemos pensar optimistamente o sacarle provecho a esa realidad distinta, en realidad lo que vamos a hacer es que internamente nos vamos a desgastar, nos vamos a enfermar y peor aún, nos vamos a morir. Se los podemos asegurar que esto es químico, esto está ocurriendo en nuestro cuerpo y por eso hay que ayudarnos a pensar, sobre todo en esta época, de manera positiva, optimista, constructiva y ojalá creativa. Por eso, mis amigos, aprovechemos esta capacidad, este potencial, esta propiedad que nos ha dicho la neurociencia que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la propiedad de regenerarse, o sea, la neuroplasticidad, de crear nuevas neuronas, de producir nuevas neuronas, de reaprender nuevas cosas y, por supuesto, de retarnos también. Pero mucho depende de cómo pensemos y de cómo gestionemos nuestras emociones. Si nos dejamos llevar por lo negativo, por lo frustrante, por lo que generalmente se ve en las noticias, la verdad es que hay que ver las noticias para informarnos, no para decepcionarnos de nosotros mismos. Por supuesto, en estos tiempos nos hemos visto con una serie de mensajes por todos lados, ¿no? La gente daría la impresión que no entiende. Pues es verdad, según la naturaleza del cerebro, pues cuando algo me quieres imponer, la verdad es que yo me resisto a eso. Pues eh, vamos a ir mejorando seguramente. Y esto de quédate en casa parece como una orden y es obviamente una orden, pero para el cerebro no necesariamente es eso una forma de ayudarnos a cambiar. Ciertamente lo que queremos decir es que hemos tenido que recurrir a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas, a una serie de estrategias, los ronderos por su lado, con una serie de actividades, de acciones y reacciones que nos han permitido, obviamente, hacer que la gente cumpla las reglas como tal. Y está muy bien, solamente que les dejo el mensaje claro. A través de imposiciones, a través de amenazas, a través de prohibiciones, al cerebro no lo cambias. Puede que en esta época estemos haciendo caso porque, bueno, en fin, hay una amenaza externa, hay una pandemia y todo. Vamos a hacer caso por el momento, pero no vayamos a creer que la gente ha cambiado. No es así. El cambio no es a razón de estas estrategias. El cambio es a razón de formación, ¿no? Por eso cuando decíamos que si no te quedas en casa, pronto más bien vas a despertar con San Pedro, ¿verdad? Entonces, eh, yo quiero, por supuesto, referirme a esta parte. Quiero que quede claro, mis amigos. Aquí no hay una posición en contra de las normas. Lo que estamos diciendo es que si queremos que nuestra gente cambie, debemos ahora sí entender que se necesita formación en calidad humana, formación en calidad de persona, formación en valores. En esa parte les pedimos a las instituciones de educación superior incluso que implementen cursos de habilidades blandas, que implementen cursos, materias o especialidades de, por supuesto, inteligencia emocional, inteligencia social, asertividad, empatía, resiliencia, valores, autoestima, de repente relaciones interpersonales, quien sabe emprendedurismo y por supuesto valores. Estos temas tienen que ser reforzados en la formación, por favor, y en las poblaciones que ya no van a ir a las instituciones de educación ni primaria, secundaria ni superior, allí en los proyectos deberíamos meter estos temas para poder formar de manera diferente a nuestra gente. Pues ahora estamos avanzando a razón de la fuerza y me parece bien y además necesaria en esta época. Pues a razón de que no hacía caso la gente, se han generado
una serie de reacciones creativas también de parte de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, bienaventurados los que andan paseando en la calle, ellos pronto verán al Señor. Bien creativo, ¿no? ¿Qué tiempos en los que entornudabas y te respondían salud? Ahora hasta te pueden insultar, ¿no? Estoy en cuarentena en un crucero, dice alguien, ¿no? Estoy que cruzo la cocina, cruzo la sala, cruzo el dormitorio, cruzo el baño, cruzo todo. La policía ya logró hacer entender a las personas que no salieran de su casa. Ahora toca a los veterinarios hacer entender a los animales que no lo hagan. Muy creativa la gente para poder ayudar quizá también en este propósito a las autoridades, ¿no? Los maridos salen de compra los lunes, miércoles y viernes y las mujeres salen a devolver los martes, jueves y sábado lo que los varones han comprado en esos días. Muy, muy interesante. Antes solo no me hablaba con mi suegra, ahora con nadie. Es decir, la convivencia no es fácil, ¿no? Levanten la cuarentena ya, dicen algunos. ¿Cuántos días hay que cerrar? Estos son algunos distraídos que no entienden la medida, ¿no? ¿Cuántos días hay que cerrarse con una cuarentona? Dicen, no es cuarentona, es cuarentena. En fin, estudien, estudien, señores, lean, aprendan, analicen, dicen, ¿no? Para que cuando les digan que son enfermedades respiratorias, no corran a comprar papel higiénico. Increíblemente, ustedes han visto, la gente abarrotaba en los supermercados para comprar papel higiénico. Bueno, y esto solamente parece árabe, pero no, hay que leerlo al revés nada más, ¿no? Quédate en casa. Y por último, me llamó la atención también otro de los chistes muy interesantes en esta época. A los hombres les gusta ir al mercado. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde les tratan bien, o les tratan mejor, ¿no? Pase, mi amor, lleve aquí, lleve, mi rey, no te preocupes, yo te atiendo, yo te doy lo que tú quieras. Que en una época de estrés, en una época de, si se quiere, de alteración emocional, el cerebro no funciona como debería ser. Eso está totalmente demostrado. Las personas que no saben manejar las emociones, y no es que estemos diciendo que no haya problemas, que no haya dificultades, que no pensemos en la realidad que está pasando, no, sino que esa realidad que estamos viviendo, muchas veces nosotros nos lo explicamos de manera muy fatídica. Y explicarse de manera fatídica, entonces genera lo que les estamos diciendo, cortisol en el organismo. Pues no vamos a poder tener una proyección, no vamos a tener un plan hacia futuro, es más, se nos van a perder las ideas y lo que es más, vamos a pensar que no hay esperanza cuando estamos llenos de cortisol. En otras palabras, cuando estamos muy preocupados. Por eso, los invito, por favor, a entender esta posibilidad, esta capacidad. Una persona emocionalmente sana es capaz de proyectarse de verdad. Una persona, reitero, emocionalmente sana, no estamos diciendo una persona que no tenga problemas, estamos diciendo una persona que teniendo todos los problemas que tiene y estando con una realidad pandémica en el exterior, sabe manejar esa situación, no se angustia, no se problematiza, no se complica, no complica a los demás, ¿no? Sabe manejar esa circunstancia. Morolaki Equinosun es una deportista que ha demostrado justamente que cuando sabemos manejar nuestras emociones, podemos proyectarnos mejor. Esta chica, de tan solo 17 años en el año 2011, escribió un tuit. O sea, no es que pensó, no es que después contó lo que ella pensó, no, escribió un tuit, escribió un Twitter, ¿no? Es decir, dijo, en el 2016, se proyectó 5 años, tendré 22 años, me graduaré en una universidad que todavía no he elegido e iré a los Juegos Olímpicos. Ella en el 2011, teniendo una capacidad de proyección, una capacidad creativa, una capacidad de resiliencia, aún frente a todos sus problemas, se pudo decir, yo de aquí a 5 años voy a lograr esto. Mire nomás, me graduaré en universidad,
iré a los Juegos Olímpicos, o sea, tendré éxito a nivel deportivo. ¿Se deja entender? Y de tal manera que en el 2016, qué gran sorpresa para el mundo entero, porque Morolaki Akinoson efectivamente pudieron comparar ese tweet y decirse, miren nomás que en el 2016 esta chica, algo así como que algo profético, ¿no? Logró precisamente graduarse en una universidad después de 5 años de haberlo escrito y también logró llegar a los Juegos Olímpicos de Brasil de 2016. Con una proyección de 5 años, queda claro entonces que a pesar de las circunstancias, hay que saber manejar las emociones, hay que saber manejar nuestros pensamientos, pues la clave estaría entonces en cómo estamos manejando en nuestra vida estas circunstancias, ¿verdad? No es que, uy, el mundo entero está viviendo terribles situaciones, en el mundo entero los cadáveres ya ni se recogen, ni se velan y tampoco se entierran con el familiar presente. Sí, eso es duro, es difícil, es complicado, completamente de acuerdo. Sin embargo, lo que nos decimos a nivel mental es lo que va a determinar nuestra vida presente y nuestro futuro. Por eso, mis amigos, debe quedar claro esto. Sin proyecto no hay vida. Sin proyecto no hay vida. Yo quiero que quede claro esto, por favor, porque es básicamente una comparación que hemos hecho con esta frase que nos ha dejado Víctor Frank. La desesperanza es simplemente el sufrimiento sin propósito. Cuando tú pierdes la expectativa de vida, cuando tú pierdes la esperanza, cuando tú pierdes la ilusión, es simplemente porque no tienes propósito, no tienes metas, no tienes objetivos.